bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una u otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo de gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Morelos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Y si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado me lo demande. Buenas noches, ya estamos con ustedes hoy, un día especial, 1 de octubre del 2018. Este día por la mañana Cuauhtémoc Blanco rindió protesta, como acabamos de ver, como gobernador constitucional del estado de Morelos para los siguientes 6 años. Bueno, ahí estuvimos por la mañana, una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, que por cierto fue manejada al más puro estilo republicano, de cómo se hacía la política, de uno de los políticos precisamente de generación emergente, de esta generación que tanto urge se consolide, como es el diputado Alfonso Sotelo, que es el presidente de la mesa directiva. Fue un evento solemne que se hace cada 6 años, un corto discurso del nuevo gobernador, luego que durante 3 años y especialmente en la campaña, él dijo todo lo que debía sobre la gente que se acaba de ir de la administración. Ese es otro tema. Hoy fue breve, la gente se veía mucha gente a gusto, algunos no tanto, pero bueno, esto así es. Inicia con la llegada de Cuauhtémoc Blanco al gobierno del Estado, inicia la hora de la verdad. Ya quedaron atrás las palabras, los retos, las guerras sucias, las mentiras, todo aquello que hemos vivido en los últimos meses para entrar en el terreno de la realidad. Aquí lo hemos expresado de manera repetida, Morelos no aguanta un mal gobierno más. Quedó harta la sociedad de esta entidad con las últimas administraciones, especialmente con este reciente, el del altamente cínico y probadamente bandido Graco Ramírez Garrido Abreu, al que es una obligación, fíjense, que a partir de las 0 horas de hoy, que termina en un rato el día, pero desde que empezó al minuto primero del día 1 de octubre, las instancias responsables de hacer justicia, la Fiscalía, la PGR, los órganos de fiscalización administrativos, los aparatos de anticorrupción, tanto federal como local, estatal, deben tener ya, en este momento, decenas de denuncias que respalden lo que todos conocimos, la mala administración y el bandidaje de Graco y compañía. Esta es una responsabilidad. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya empezó, y una acción obligada es lo que acabamos de mencionar. Las áreas jurídicas tienen que avanzar en lo que se espera por lógica, y que además fue el principal compromiso de la campaña, hacerle juicios a Graco y a quienes corresponda junto con él. En palabras llanas, esto es una obligación del gobierno que acaba de entrar. No es una gracia que se le dé a la sociedad, es una obligación del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Hacer justicia en el caso de Graco Ramírez. Cada 6 años se prende la posibilidad de que el gobierno recién llegado sea mejor que los anteriores. Esto se ha hecho ya un uso y también una costumbre en parte de la sociedad, en gran parte de la sociedad, los que hablan, los que pueden manifestarse de diferente manera y aquellos que se quedan silenciosos, y que es la gran mayoría. Pero siempre se prende una lucecita ahí de esperanza, de posibilidad de que las cosas vayan mejor. Alrededor de la Plaza de Armas, el día de hoy, se notaban rostros de gente que todavía cree. Eso es bueno, gente que todavía cree. Es ahí ese sector uno de los que más necesitan ver resultados inmediatos. Llega Cuauhtémoc Blanco con la urgencia de las acciones precisas, ha tomado ya la protesta de ley y es gobernador constitucional del Estado con todo lo que haya pasado en los últimos meses y años. Mañana tienen que verse los frutos, y no decimos mañana como hablando de cualquier día, en cualquier mes
y el año que gusten hasta el 2024, que acabe esta gestión. No, nos referimos a mañana martes 2 de octubre del 2018, justo cuando México lamenta que hace 50 años un gobierno arbitrario asesinó inocentes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Mañana 2 de octubre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se tiene que comenzar a notar. Esta, como repetimos, no es una gracia para la sociedad, sino es una obligación. Entonces mañana es ya. Bueno, no llega mal acompañado Cuauhtémoc Blanco a esta parte importantísima de la vida de Morelos. Llegan, lo acompañan, un gabinete que en su mayor parte son gente conocida, son personas conocidas, personajes de la vida administrativa, sobre todo, de la vida burocrática alta, y gente con mucha identidad. Vemos ahí a un buen grupo de paisanos, lo cual nos satisface, y conocemos lo que han hecho parte de ellos, algunos de ellos en su carrera. Entonces es el tema que precisamente queremos tratar el día de hoy, el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Aunque se escuche raro, es el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Bueno, no vamos a mencionar por orden de los organigramas oficiales, no, sino por conocimiento que tenemos sobre la persona. Es la responsabilidad de quien le está hablando aquí, y es como los conocemos, no ni siquiera orden alfabético, no, esto es una decisión personal que no tiene nada que ver con las intenciones o con los aparatos burocráticos. O sea que vamos a empezar, ¿no? Y empezamos con Luis Arturo Cornejo Alatorre. Luis Arturo vive desde siempre en Cuernavaca, él es parte de una familia reconocida, muy reconocida de comerciantes, doña Luisa Alatorre y don Luis Cornejo. Ellos fueron dueños, sus papás de Cornejo, de Luis Arturo, fueron dueños del famosísimo, como diría el buen Nicho Olivares, el SAS, el restaurante El Pastor, que estaba en desde los años 50, nos platican, en los 60, llegamos a verlo, en la calle de Rayón, exactamente a un costado a la vuelta, frente a donde está hoy el barco, la pozolería del barco, y en la calle de Rayón. Posteriormente ese negocio, El Pastor, se instaló frente a lo que era la prepa del estado de Morelos, que es hoy una de las casas de cultura de la Universidad del Estado, ahí en la calle de Morelos, pegado al Cine Morelos. Cornejo es un muchacho, bueno, es un hombre que cuando niño, muchacho, adulto, siempre fue un hombre de muchísima disciplina. Lo conozco perfectamente a Luis Arturo. Él es dueño de una impresionante carrera donde se conjugan el liderazgo con la práctica en la política y la tarea administrativa. Es un experto, Cornejo. Cornejo es ya el secretario de Educación del Estado. Y nos congratulamos por él y nos congratulamos con el Estado porque sabemos que tiene que entregar buenas cuentas. Miren, él su capacidad de liderazgo lo vamos a mostrar así rapidito. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos en la tradicional primaria, 3 veces heroica, la Benito Juárez García, aquí en el centro de la ciudad, en Hidalgo y Netzahualcóyotl. Fue el presidente de la Sociedad de Alumnos. Y luego llegó a la secundaria, otra histórica institución, la Froilán Parroquín García, en aquel entonces, hoy todo el mundo la conoce como la Secundaria Federal número 1, y jugó la elección para ser presidente de la Sociedad de Alumnos y la ganó. Posteriormente llegó a la preparatoria, a la única preparatoria que existía en Cuernavaca, compitió y fue presidente de los alumnos de la preparatoria del turno diurno. En el turno vespertino, el presidente fue Juan Salgado Brito, otro de los políticos que ahí están, ahí siguen, de los últimos políticos. Bueno, este gabinete tiene a un político muy bien vertebrado como es Arturo Cornejo, pero no quedó ahí. Entró a la Escuela de Leyes de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también participa en las elecciones y es uno de los primeros, no sabemos si fue el segundo o tercero,
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, la famosísima FEUM. O sea, Cornejo fue dirigente desde la primaria, a los 6, 7 años, hasta que terminó en la Escuela de Derecho, estuvo ahí hasta a los 20, 20 y tantos años, o sea, 15 años alrededor siendo dirigente de los alumnos. Eso habla de que es un hombre tenaz y que es político, ¿no? Entonces, él tuvo muchos cargos, por ejemplo, recordamos en el terreno electoral, fue regidor de Cuernavaca cuando David Jiménez González era el presidente municipal. Él fue parte de ese cabildo que lo integraban, entre otros, Rafael Jiménez Valdés, un gran amigo ya fallecido, padre, por cierto, de otro secretario, que ahorita vamos a hablar en adelante de él, de Fidel Luis Jiménez Valdés. Rafael Jiménez Valdés fue regidor en ese periodo, con un gran presidente municipal, antes de Sandoval Camuñas, el de mayor referencia, David Jiménez González, un abogado muy reconocido. Cornejo era regidor cuando él era presidente, era muy joven. Cornejo tendría 20, 21 años de edad, 21. Bueno, fue diputado local en 2 ocasiones, en el 82, cuando llega Lauro Ortega al gobierno, y en el 2009, que llega ya en otro partido, él era priista de origen, y en el 2009 regresa a tener un cargo público aquí en Morelos, de elección popular. Bueno, siendo estudiante de Derecho, un secretario del Trabajo, padre de Patrocinio González, que fue secretario de Gobernación con Salinas, que era don José Salomón González Blanco, pues no sé qué le vio a este muchacho, que lo hizo presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Morelos, eso a mediados de los años 70. Y bueno, y en el considerado por todos, o la mayoría, el mejor gobierno de la historia en Morelos, del estado, el de Lauro Ortega Martínez, Luis Arturo Cornejo, fue el principal operador político. Eso lo vivimos cerca, por eso lo decimos. Solicitó licencia cuando llegó como diputado y fue secretario de la Contraloría y metió ahí unos ajustes especiales a los recién idos ladroncísimos, nada comparados con Graco, Armando León Bejarano y Pandilla. Él se le relacionó cercanamente con 2 gobernadores, con Felipe Rivera Crespo, que fue del 70 al 76, y sobre todo con don Lauro Ortega, del 82-88. Y bueno, a partir de este día empieza una nueva historia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Bueno, a él le toca operar, hacer el trabajo por instrucciones del mismo Lauro Ortega en el 85, para que en Morelos se dieran las primeras elecciones con urnas transparentes. Esto es algo trascendente. Don Lauro lo hacía porque tenía el control, no tenía problema, pero había que mandar un mensaje al resto del país y al mundo, y Lauro Ortega lo hizo. Cornejo fue el operador de las urnas transparentes con Lauro Ortega. Eso enardeció al entonces presidente Miguel de la Madrid, pero a partir del 88, 3 años después, se vieron obligados el gobierno federal y todos los gobiernos de los estados a que cada 3 y 6 años las elecciones se dieran en urnas transparentes. Ese nació en Morelos, nació con Lauro Ortega, y este hombre, Luis Arturo Cornejo Latorre, fue el operador. Bueno, con Luis Donaldo Colosio, con quien trabajó también, cuando era secretario de la Sedesol, él fue nombrado director del Programa Nacional de Solidaridad. Posteriormente, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, fue subdirector general de CAPSE, de la constructora de las escuelas en el país. Y en el 2009 tuvo una misión importante como legislador aquí en Morelos. Él fue el presidente de la Comisión de Cultura, y encabezó los eventos conmemorativos al bicentenario de la Independencia de México y al centenario de la Revolución Mexicana. Hay una serie de libros, se hizo un trabajo especial, muy bien hecho, digno, pero hizo algo más. Es el autor y es el responsable directo que la Plaza de Armas, donde hoy se llevó a cabo el evento, nuestra Plaza de Armas, lleve el nombre del general Emiliano Zapata Salazar. Cornejo también tuvo que ver para que el conjunto de estatuas con personajes como el propio Zapata
su hermano Eufemio y los generales Otilio Montaño y Genovevo de la O, con algunas soldaderas, estuvieron ahí con sus banquitas. Bueno, siempre ha estado en Cuernavaca. Cornejo es morelense. Arturo fue subsecretario en el gobierno de Puebla hasta hace 3 años, y el último cargo de 3 años a la fecha lo tuvo como asesor del actual gobernador en esa entidad, Antonio Gali. Es pues Luis Arturo Cornejo Latorre, de los llamados políticos, y desde el día de hoy secretario de Educación. Es mi amigo Luis Arturo Cornejo de toda la vida. Entonces yo lo felicito y creo que va a ser un buen trabajo. Vamos a pasar a otro personaje también bien conocido. Ahí está, miren, Alejandro Villarreal Gas, que es contador público. Es un hombre con muchísima experiencia en el servicio público. Le tenemos el registro y desde el 97 que se hizo cargo de la tesorería en la ciudad de Cuernavaca, y duró 11 años como secretario de Hacienda o de Finanzas en los consecutivos gobiernos del Estado. Y estos últimos 3 años, de nuevo estuvo al frente de la entidad financiera del Ayuntamiento de Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco. Tiene, como podemos observar, la experiencia suficiente para el manejo de los dineros del pueblo. Pero bueno, además de esa capacidad y sobre todo de la experiencia, Alejandro Villarreal tiene algo especial que queremos compartir con ustedes. Ha incursionado en contiendas electorales, pero lo que le ha valido, cuando menos de mi parte y algunos otros más, ganar respeto de parte de la sociedad morelense, es que aquel equipo emblemático del fútbol amateur de Cuernavaca, el Galeana, de Toño Nava, don Antonio Nava Hernández, la ballena le apodábamos sus amigos y todo el mundo cariñosamente, para gusto personal, el mayor exponente del fútbol aficionado en la historia de este estado. Bueno, Alejandro Villarreal retoma al Club Galeana amateur y empieza una escuela de cuadros para buscar incursionar en el balompié profesional. Bueno, pues desde ahí comenzaron a caminar y lograron ascender, entrar a la 3ª división profesional, ganaron el campeonato de la 3ª división, entraron a la Liga Premier 2ª división, lo ganaron, jugaron en la 2ª división y ganaron la final en la 1ª división de ascenso. O sea, este equipo, Ballenas Galeana, junto con el Zacatepec, eran los únicos equipos morelenses en la división de ascenso, y después era el único, el Galeana, porque quedó inscrito en la mente de muchos que fuimos a esos encuentros en Teste Ballenas cuando ascendió a la 1ª división, que lo manejaba Enrique López Arza, y el día que disputó y ganó la permanencia al Zacatepec, paradójicamente, el otro equipo del estado, y el Galeana, Ballena Galeanas, lo envió a la 2ª división. Entonces, Alejandro Villarreal tiene una tarea dura, tiene que administrar los recursos, pocos o medianos que haya en las arcas, que rescatar lo que se pueda, pero es un servidor público probado. Él, junto con algunos más, estuvo desde el primer día en el proceso que ha hecho hoy gobernador a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, es un hombre de la primera línea, en la defensiva, en la media y en el ataque de este equipo y este gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Él llega, y queremos que llegue un hombre con las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo. Y nos seguimos. José Manuel Sanz Rivera es un hombre de la tormenta, donde va Sanz, ahí camina la noticia, ¿no? O la tormenta. Él es el jefe de lo que será la oficina de la gubernatura. Es una figura de jefe de gabinete, más, digamos. Tanto han hablado de Sanz, que se ha hecho imprescindible para los medios. Él da la nota, como se dice en el argot. Es además un reconocido empresario del ramo turístico, desde muy joven. Incursión igual que Cuauhtémoc en la política recientemente y en el servicio público, pero los hechos muestran y demuestran que ahí están. Y Cuauhtémoc es el gobernador, ni más ni menos. Sanz tiene como tarea específica a partir de este momento encontrar el equilibrio desde el manejo de la administración. Tiene que descargar responsabilidades a los nuevos titulares de las dependencias y ser altamente eficaz desde su tarea, desde su lugar.
o sea, a lo suyo y hacer bien la talacha, ¿no? Él, si va a ser el vocero oficial del gobierno, ya conoce bien esta tarea, la va fortaleciendo. Será fundamental que la confianza que le tiene Cuauhtémoc Blanco, el gobernador, desde sus épocas de aquel como futbolista exitoso, se refleje en el buen funcionamiento de la administración. Y lo fundamental, la generación de condiciones para la gobernabilidad. La gobernabilidad no lo da la cara, ni lo dan las buenas palabras. La gobernabilidad es la cohesión de intereses, fuerzas, de todos los sectores sociales de un Estado. Y eso lo da ser profesional y ser gente con muchísima sensibilidad. Estas son de los retos, de las tareas que tiene José Manuel Sanz en este cargo relevante. Pasará por su oficina y lo tendrá que hacer bien. Esto no le estamos pidiendo, diciendo que esperamos lo haga bien, le estamos obligando y exigiendo que lo haga bien, porque los morelenses queremos nuevas condiciones para todos, ¿no? Y seguimos. Vamos a hablar del secretario de Obras Públicas, Fidel Luis Jiménez Valdés Román. Es un muchacho de Cuernavaca, es un joven profesionista, abogado, muy buen abogado él es de la Escuela Libre de Derecho. Él es de la Escuela Libre de Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho, o sea, es una garantía profesional. Es hijo de Rafael Jiménez Valdés, como ya mencionamos hace un momento. Es un gran amigo mío, Rafael. Compartimos muchos días y muchas tardes en el Clarín impreso. Rafael, su padre, fue regidor en Cuernavaca, junto con Luis Arturo Cornejo, cuando David Jiménez González, y fue diputado local, un muy buen diputado local. Era el único opositor al gobierno de León Bejarano, en 1978 al 81. Bueno, este joven abogado, Fidel Luis Jiménez Valdés, morelense, tuvo a su cargo la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta el 2012. Él hizo buen trabajo, controvertido, rifado, y bueno, hizo la chamba que tenía que hacer. Fidel ha sido funcionario federal y hace más de una década que regresó a Morelos ya de nuevo a instalarse. Es un exitoso litigante. Fidel, sus hermanos, Rafael, que es un hombre que es un estratega político muy reconocido a nivel internacional incluso, que también es morelense, y su hermana América, otra abogada, también morelense, que su padre, Rafael, nos conversaba que le puso ese nombre porque él siempre fue un apasionado seguidor de las Águilas del América, desde la época de Sague, el padre, y del Gallo Núñez y de todos ellos, amigo de toda esa camada. Y bueno, él es Fidel Jiménez Valdés. A su papá, porque tenemos que dar la referencia de su papá, la referencia del Hotel Posada Jacarandas, que era de la familia de su papá y del propio Rafa, del Pato Pascual, que fue la obra de su abuelo, lo fundó, que aquí en el único pueblo que hay en la ciudad, en el centro, el pueblo de Amatitlán, ahí todavía están las instalaciones de lo que fue la planta embotelladora del Pato Pascual en Morelos. Bueno, él es un hijo del Estado, es un morelense comprometido, y pues le heredó a su papá las habilidades para la política. Estamos seguros que va a hacer una buena función. Es un hombre enérgico, es un hombre de leyes, es un buen hombre. Esto a diferencia de lo que se diga por ahí en asuntos que pagan para lastimar, pero que no le sucede nada, porque está probado que cuando existe algo consolidado, no lo derriba nada. Y Fidel Jiménez Valdés va a hacer una buena chamba, estoy seguro. Lo conozco desde que nació prácticamente y fui muy amigo de su padre, y he seguido su carrera y creo que va a ser una buena función y le va a entregar buenas cuentas a su tierra en primera instancia. Bueno, él es uno de los funcionarios que entregan raíces e identidad en este gabinete estatal, pero le seguimos en el mismo tenor con Víctor Mercado Salgado,
será el secretario del Transporte, el Güero Mercado, famosísimo Güero Mercado. Bueno, otro hombre de controversia, pero sin duda dominador del medio, el medio transporteril. Si alguien lo conoce es el Güero. Ya tiene muchos años que no anda por ahí, pero lo conoce a la perfección, al dedillo. Entonces creemos que ha sido una buena decisión poner a Víctor Mercado para rehabilitar el tan maltratado rubro del transporte público, donde todos sabemos imperó la corrupción, muchísimo. Ahí hubo varios secretarios y todos seguramente se llevaron una gran tajada. Entonces parte de sus tareas ahora va a ser del Güero de revisar a ver qué le dejaron, qué cachitos buenos dejaron por ahí. Durante su vida como servidor público, Víctor Mercado ha estado siempre en área del transporte, o sea, lo domina, es su oficio, es su quehacer, es su rubro. Sabe que llega una institución conflictiva, que se ahoga en mentiras y corrupción, pero no tiene más que hacer la talacha y sacar al animal del barranco. Es difícil, no imposible. Su labor de inicio tendrá que ser de sacrificio, mucho sacrificio, pero no queda otra. Alguien lo tiene que hacer. Él es morelense de nacimiento también y siempre ha estado aquí. Es un hombre de empresas, le ha ido bien en sus negocios y bueno, hoy se reincorpora al servicio público y también yo espero que le vaya bien, porque conforme le vaya bien a cada uno de estos que señalamos, nos tendrá que ir bien a los morelenses, porque ya no más. Y seguimos. Morelense también, es ex Contralora Municipal y en su momento consejera del Instituto Morelense para la Información Pública, Mirna Zavala Zúñiga, ha sido nombrada la Secretaria de Administración. Es lo que domina la contadora, la licenciada Mirna Zavala. Ha sido siempre parte del círculo principal de Cuauhtémoc Blanco y era inminente su participación en este gabinete. Es una mujer de trabajo y con amplias capacidades. Otro paisano, también nativo de Morelos, es Gilberto Alcalá Pineda, licenciado en Administración por la Universidad del Estado de Morelos. Él es hijo del Mercado, es paisano mío, es hijo del Mercado Adolfo López Mateos. Una familia muy honorable, sus padres, sus hermanos, todos ellos, muy honorable la familia, con mucho arraigo y reconocida. Gilberto nos ha representado a los morelenses con grandes resultados. Por ejemplo, él fue árbitro profesional muy destacado, en su momento el mejor del país, árbitro FIFA. No coincidieron los mundiales, o andaba por ahí González Archundia, no sé quién, ¿cómo se llama este muchacho? Sí, Archundia, Armando Archundia, ¿cómo se llama? Pero ellos siempre competían pero sin duda Gilberto Alcalá, un nazareno de gran renombre. Él nos hizo emocionar, él como silbante, muy centrado, un hombre de bien. Y últimamente lo vimos aparecer en Televisa como analista arbitral en el Canal de las Estrellas. Fue diputado local, ya tiene una incursión en el servicio público, en el 2006 al 2009, hizo un buen trabajo. Él es el secretario de Desarrollo Social y tiene mucho por hacer, Gilberto, en esta área que no sabemos las razones, que en gobiernos anteriores le han dado un bajo perfil. Desarrollo social es exactamente lo que dicen las siglas, el desarrollo de la sociedad. Se tendrá que ver y esperamos que Gilberto sea el responsable de hacerlo. Y lo subrayamos, es hijo del Mercado López Mateos, así que tendrá que sacar la fibra. Y bueno, ahí van más, morelenses destacados. Margarita González Arabia en Cultura. Ella y su familia son parte de la historia de este estado. Las Estacas, ese gran lugar, maravilloso lugar natural, es propiedad de la familia, ellos lo han tenido toda su vida. La Casa Gabilondo, que hoy tiene nuestro gran amigo Víctor Sánchez Trujillo, esa fue la casa de los padres de Margarita aquí en Cuernavaca. Es una morelense con mucho arraigo. Ella se va a hacer cargo de la Secretaría de Cultura. Hay más, José de Jesús Guizar, abogado, y Samuel Sotelo Salgado, el hermano de mi amigo, del otro abogado, Cipriano. Ellos van a estar ahí, uno como subsecretario de gobierno y el otro como consejero jurídico. También por ahí siempre rifándose cerquita con Cuauhtémoc Blanco, Eliacín Salgado de la Paz. Él se hará cargo del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Él es profesor, Eliacín, en la política
Él, toda su familia, sus hermanos, todos ellos se han dedicado a la política desde siempre. Entonces no desconoce el medio. Ahí está. Vamos a hacer una mención especial a Guillermo López Rubalcaba. Guillermo es ingeniero, por ahí leí algo, es mi amigo, pero mecánico, no sé qué será, pero ahí va, es ingeniero. Él ya es el secretario de Desarrollo Agropecuario, ya lo fue, en el periodo corto aquel de cuando se fue Jorge Carrillo Lea. Ya ocupó ese espacio, conoce el medio. Ha sido congruente en su decir, es un hombre crítico, pero ha sido congruente en lo que dice y hace. Es militante de Morena, este punto es relevante. Digo, vale la pena mencionarlo. Esta posición, si bien no es una concesión partidista porque se reconoce al profesional, a la persona, sí es una señal a seguir para toda aquella gente que le apuesta a la ruptura del gobernador Blanco y el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él, Guillermo López Rubalcaba, con Margarita González Arabia, que es fundadora y es militante de Morena y además amiga de López Obrador, muestran que las cosas no son tal como parecen. Sí hay, porque se ve, hay una diferencia con un grupo de gentes del partido de Morena, pero bueno, ya estamos mencionando a dos, al rato sabremos si hay más militantes de Morena ahí como dentro del gabinete. Y bueno, el caso aparte es el del secretario de Gobierno, el licenciado, abogado, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, y el vicealmirante José Ortiz Guarneros, que es comisionado estatal de Seguridad Pública. Ambos cargos son relevantes, son estratégicos, son importantísimos en el gabinete. Por un lado, donde va a estar Pablo Héctor Ojeda, que es el secretario de Gobierno, es el manejo interno de la vida social y política del Estado, el amarre con las diversas fuerzas, y pues toda una tarea que no va a ser sencilla yo no lo conozco, espero conocerlo y saber qué alcances tiene, ¿no? Y el otro asunto, el del vicealmirante Ortiz Guarneros, pues es difícil, pero ya lo encara y lo tendrá que hacer bien. Él tiene una de las misiones a cumplir que tiene que ser impecable. Debe el vicealmirante, un hombre de la Marina, que es la institución de las Fuerzas Armadas del Estado, que mayor confianza se le tiene, él tiene la tarea de regresarle la confianza a los morelenses en las instituciones policíacas. No hay confianza en las policías. Le toca a él empezar ese trabajo. Y una adicional, y no menos relevante, que es devolverle parte de la sonrisa perdida a los morelenses. Porque hasta la sonrisa se ha perdido con tantísimo acto de sangre delictivo y de corrupción que nos han heredado, esta sobre todo, y anteriores administraciones estatales. Y pues habrá que ver su trabajo cotidiano, a ellos no los conocemos, pero en el trabajo del día a día ya les comentaremos qué y cómo hacen sus tareas. Faltan nombramientos, ahí los iremos conversando con ustedes. Arranca un gobierno, Cuauhtémoc llega con un bono extra ciudadano, pero es imperativo que se refleje de inmediato, que hay gobierno en Morelos y que sí, de veras se va a combatir la corrupción. Eso siempre es esperanzador, un nuevo amanecer. Habrá más nombramientos en otras áreas del gabinete ampliado y bueno, las iremos conociendo junto con ustedes. Hoy les presentamos esta parte, les agradecemos muchísimo la atención, queremos que pasen buenas noches y el 2 de octubre no se olvida, es mañana, son 50 años de la matanza de Tlatelolco y yo en lo personal tampoco lo olvido. Mañana es 2 de octubre. Buenas noches.